Sí. Adelante, Isabel. Buenas noches a todos. Yo les voy a hablar sobre el autor Gabriel García Márquez, que es escritor y periodista. Gabriel José García Márquez fue un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas, cuentos. También escribió narrativas de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Fue conocido como Gabo y familiarmente y por sus amigos como Gabito. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Oye, Isabel, creo que ya estás cambiando la diapositiva. Perdón por interrumpirte. Adelante. Sí. Su cónyuge es Mercedes Bercha Pardo. Tuvo 3 hijos, que fue Indira Cato, Rodrigo García, Gonzalo García Barcha. Nace y pasa sus primeros años en una zona caribeña del norte de Colombia, que le marca especialmente por su contraste en Bogotá y otras zonas del país en las que vive más tarde. En 1947 empieza a estudiar Derecho, carrera que abandona para dedicarse al periodismo. Sus primeros artículos se publican en El Espectador y en El Heraldo y pasa a integrar el conocido como Grupo de Barranquilla, de cuya mano conoce la obra de los autores que más adelante le influenciarán, que son Faulkner, Virginia Woolf, Hemingway y entre otros. Su primera obra, La hojarasca, se publica en 1955. En esa misma fecha viaja a Europa por primera vez y se queda allí 4 años, viviendo en Ginebra, Roma y París. Durante su estancia en Francia, donde atraviesa dificultades económicas, escribe El coronel no tiene quien escriba y La mala hora, publicadas en 1961 y 1962, respectivamente. Regresa a América en 1958 y se instala temporalmente en Venezuela, donde compagina una intensa actividad periodística con la escritura de los relatos de los funerales de Mamá Grande en 1962. Tras pasar unos meses en Cuba, donde acaba de triunfar la revolución, y vivir un tiempo en Nueva York como corresponsal, decide establecerse en México. Allí trabaja en publicidad y escribe su primer guión para el cine, El Gallo de Oro, en colaboración con Carlos Fuentes. Unos años después, en 1967, publica la que pronto se convierte en su obra más conocida y a cuya escritura dedica más de un año intenso de trabajo. Esta es una obra que creo que todos conocemos, bueno, alguna vez la hemos escuchado. Se llama Cien años de soledad. El éxito de esta obra fue inmediata, agotándose la primera edición en apenas unos días, y para alejarse de la fama decide ir a Barcelona, donde vive de 1968 a 1974. Allí escribe también El otoño del patriarca, publicado en 1975, y El relato de un náufrago en 1970. En los años sucesivos alterna su residencia entre México, Cartagena de Indias, La Habana y París. En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura y más adelante escribe El amor en tiempos de cólera, 1985, El general en su laberinto, en 1989, y 12 cuentos peregrinos en 1992. En ese tiempo participa también en la fundación de la Escuela del Cine de San Antonio en Los Baños, en Cuba, donde dirige anualmente un taller de guión.
Tras obras como Del amor y otros demonios, que la publicó en 1994, y Noticia de un secuestro en 1996, publica hasta el año de 2002 Vivir para contarla, donde narra aspectos bibliográficos de su infancia y de su juventud. Sus últimas obras publicadas son Memoria de pautas tristes, que la publicó en 2004, y Yo no vengo a decir un discurso, que se publicó en 2010. Ya finalmente muere en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014. Los herederos de Gabriel García Márquez depositaron el 24 de febrero de 2015 en la Caja de Letras del Instituto Cervantes un legado del escritor en su memoria. Y las palabras que yo sí tenía conocimiento, pero no en su totalidad, fueron heraldo. Los heraldos eran los superintendentes de las armas o distintivos de la nobleza, que castigaban a los nobles que no se portaban como correspondía a su clase, desagradándoles, que se les franqueaba todos los archivos para examinar la ascendencia de la familia y arreglar sus genealogías, etcétera. En caribeña solo encontré el adjetivo, que es del mar Caribe o de las regiones que están situadas en sus orillas, y compagina poner en un buen orden cosas que tienen alguna conexión o relación mutua. Y náufrago, la palabra náufrago viene del latín náufragus y significa persona que viajaba en un barco que se hundió, y patriarca, persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad. Y como segundo significado, algunos de los personajes del Antiguo Testamento que fueron cabezas de dilatadas y numerosas familias. Y pues esa sería mi presentación. Claro, ya nada más le pones ahí a náufrago un acento en la U y para que quede completo, ¿no? Porque Eduardo, ya se te olvidan tus palabras, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, pues te damos un fuerte aplauso, mi queridísima Isabel. Muy bonita tu presentación, muy completa, de uno de los grandes de esta literatura latinoamericana, no mexicana, latinoamericana. Y pues bueno, muchas felicidades. Nos diste un buen recorrido. Hay que leer a Gabo, ¿no? Como dicen, ¿no? Felicidades, Isabel. Pues ahí está el aplauso para Isabel, alocando a la porra y pues bueno, con todo la porra, ¿eh? Gracias. Sí, no, hombre, sí, yo sentí como que aplaudieron más.